programa de Sin Su Permiso. Lamentablemente en esta ocasión Lorena no nos va a acompañar, ya la próxima semana estará con nosotros, pero hoy vamos a tener un programa interesante. Va a estar con nosotros el director de Centros Penales, el licenciado Nelson Rauda. Abordaremos con él el tema, todo el tema de centros penales, la situación del hacinamiento, el tema obviamente de las pandillas y el tema de las granjas penitenciarias, que ha sido un proyecto de este gobierno. Les decía que no me acompañaba Lorena, pero sí está a mi lado Francesca. Francesca, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Y quiero, Francesca, antes de empezar con hablar con el licenciado Rauda y saludarlo oficialmente, aprovechar que estás conmigo para mandarle un saludo, porque mañana es el Día de las Madres, y quiero, en nombre de Lorena, tuyo y mío, mandarles un gran abrazo a todas las mamás, que sabemos que son bastantes, que nos ven todos los miércoles, y en especial a tu mamá, a doña Gloria Ruth, a doña Ned, la mamá de Lorena, y en mi caso a mis madres sustitutas, a doña Rebeca y a la niña Mari, que me protegen aquí en El Salvador, y por supuesto a todas las madres. Bueno, sí, la verdad es que un gran abrazo a todas las madres. Somos las que a lo mejor al final del día hacemos que se mueva este país, ¿vea? Exacto, vos y Lorena, que son mamás, y vos ya casi futura mamá por tercera vez. Así es, así que, bueno, feliz día, disfrútenlo, disfruten a sus mamás mientras las tengan con vida, porque después vienen los golpes de pecho y los arrepentimientos, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí entramos en materia y quiero darle la bienvenida al licenciado Nelson Rauda, director de Centros Penales. Creo que es la primera vez, licenciado, que nos acompañen Sin Su Permiso. Así es la primera vez que estoy acá con ustedes y quiero aprovechar para sumarme a ese saludo a todas las madres de El Salvador, y en mi caso particular enviar un saludo a mi madre y a mi esposa, que es la madre de mis hijos, ¿verdad? Y a todas las madres de El Salvador, y que en muchísimos casos les toca también ser madre y padre, que ellas tienen un doble reconocimiento, pero yo soy también de los que creo que Día de la Madre deben ser todos, porque debemos hacer sentir bien a nuestras madres todos los días de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Licenciado, entrando en materia, quisiéramos iniciar haciendo un diagnóstico de lo que es el sistema penitenciario. Empezamos con una pregunta bien básica. ¿Cuántos actualmente son la cantidad, o es la cantidad de hombres y mujeres que están dentro de las cárceles? Sí, esta es una pregunta que no parece como muy básica, pero que en definitiva es una condicionante importante en lo que representa la gestión de los sistemas penitenciarios de El Salvador, pero además de todo el mundo. Al día de hoy tenemos 25.679 personas privadas de libertad en espacios que correspondería a 8.000. Es decir, en términos generales hay un 313% del hacinamiento. ¿Qué significa, para que todos nos podamos entender bien? El 313% de hacinamiento general significa que donde debiese haber una persona hay casi 4. Hay poquito más de 4, hay 3 que sobran y un poquito más, pero cuando uno hace ese desglose a nivel de centro por centro, unos tienen niveles de hacinamiento de hasta el 580%, como es el caso de la cárcel para mujeres en Ilopango. Esta fue diseñada para 350 personas y tenemos al día de hoy 1.780. Eso en el caso de la cárcel de mujeres, porque solo hay una cárcel de mujeres. Así es. Diferente con el tema de los hombres, porque de las 19 cárceles hay 17 para hombres. 18 para 18 hombres. 18 para hombres. Fíjate que el tema de el enfoque de género en las prisiones es una temática que está tomando hoy día un mayor realce en la discusión de los sistemas penitenciarios de América Latina, por lo menos. ¿Por qué? Porque fíjate que curiosamente se han trasladado el enfoque desde los hombres a las cárceles, porque son manejadas por hombres para hombres. Y estaba como muy permeada la idea de que las mujeres no delinquen y que delinquen son poquito. Eso no es tan cierto en la situación de El Salvador. Por ejemplo,
estamos viendo que cada día mujeres se ven involucradas en tipos de delitos más graves, pero no porque tengan un papel predominante, sino normalmente son papeles o roles marginales, pero que igual a la hora de hacer el procesamiento y juzgamiento reciben la misma sentencia que los hombres. Pongo un caso típico, en un secuestro, la mujer que tiene en un rol dentro de la banda, que es la que está cuidando y alimentando a la víctima mientras está en cautiverio, a esta mujer cuando la procesan ante los tribunales, le terminan poniendo la misma pena que le ponen a todos. ¿Y qué porcentaje dentro de la cárcel para mujeres son delitos graves que tienen condenas significativas como la pena máxima, y qué otro porcentaje están por delitos menores? Los datos porcentuales en este momento no los tengo, pero nuestro sistema de información nos puede arrojar esa información de manera bastante rápida. Sin embargo, la mayoría es por complicidad, no es porque sean autoras intelectuales. Sí, lo que pasa es que cuando uno se va a las reglas del Código Penal para la penalidad de la complicidad, uno nota de que muchas veces el tratamiento penal de la mujer es casi idéntico al del hombre. Hay una sentencia en el caso de la Cámara, la Sala Tercera de lo Penal de Costa Rica, que fue muy paradigmática, en la que excluye de la responsabilidad penal a la mujer porque entiende que dentro de la estructura criminal ella no tiene poderes de decisión. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no sería bueno que aquí en El Salvador se revisara las leyes penales de tal forma de que se sopese la participación de la mujer y que esto sea de acuerdo a su participación, así sea su pena, que no sea tan dura en los casos en que amerita? Bueno, yo creo que el Código Penal tiene una serie de herramientas que podrían facilitar este tipo de argumentaciones. Lo que sucede es que también aquí sí yo debo ser justo con los señores jueces, no siempre es fácil delimitar hasta dónde estuvo la participación. Pero eso es por carencia de la investigación. Y de herramientas. Debilidades de la investigación muchas veces, en otras que cuando, por ejemplo, la herramienta utilizada del testigo criteriado, el testigo criteriado es una forma de vinculación probatoria en la que alguien, a consecuencia de no verse de tener un beneficio de orden penal, involucra y descubre a toda la participación de otros, que puede ser un número considerable de personas. Estas son estrategias que particularmente yo no veo que haya que cerrarse, cuando menos a la discusión, ¿verdad? Claro. Porque creo que es así. En cárcel de mujeres uno puede ver personas que están porque les iban a dar un porcentaje por ir a recoger un dinero que era producto de una extorsión, pero que esta persona no era parte de la estructura de la extorsión, sino más bien la que iba nada más a recoger la plata y lo iba a ir a entregar a otro. Es decir, quien tiene lo que en el derecho penal se llama el dominio del hecho, no es la mujer, es otra, puede ser otra persona X que normalmente termina siendo un hombre. Dale, Francesca. Perdón, Ana, solamente una cosa con respecto al penal, ya que hablaba al principio de que los penales habían sido administrados históricamente por hombres y diseñados para albergar hombres. ¿Cómo se encuentran las condiciones sanitarias de los penales de mujeres en el país, del penal de mujeres en el país? Bueno, quiero decirte que estamos todavía muy por debajo de lo que es el ideal. Sin embargo, nosotros hemos mejorado considerablemente los aspectos de higiene, porque fíjate qué paradigmático o qué contradictorio, si quieres verlo en ese sentido, cuando nosotros asumimos la gestión de los centros penales del país en junio de 2009, resulta que Cárcel de Mujeres no tenía un ginecólogo. ¿Cómo? No había un ginecólogo. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo es que en una cárcel de mujeres no hay un ginecólogo? No había un pediatra y hay niños. Entonces, no, nos apoyamos en la Red Nacional de Salud, ok, podemos tener, y el Ministerio de Salud nos apoya increíblemente, pero la primera línea de contención debemos ser nosotros mismos. Entonces, contratamos un pediatra y un ginecólogo para que esté pendiente de las mujeres. Ahora que menciona pediatra y sumándome al tema del hacinamiento, ¿cuántos niños? Es decir, en las condiciones de la cárcel de mujeres, usted dice está por debajo de lo ideal. Sí. Quiero entender, que me explique qué es lo ideal. Y de ahí,
que no es ideal, ¿cuántos niños son parte de ese hacinamiento? Bueno, niños tenemos en el centro penal de Ilopango 99 y alrededor de 30 mujeres embarazadas, en un espacio que obviamente no hay que ser experto en la materia para darse cuenta que está totalmente hacinado. El ideal es que donde hay niños debe garantizarse un espacio vital de movilidad no menos de 6 metros, que no lo tienen. Entonces, por eso nosotros estamos apostándole a una readecuación en la granja de Izalco, en donde vamos a tener a las madres con sus hijos, pero en otras condiciones, en unas condiciones que en primer lugar rompa el hacinamiento, rompa la cultura de vida que hay ahí, porque la ley dice que los pueden tener hasta los 5 años, pero que en ese tiempo que no se convierta en una situación de tiempo muerto para el niño, sino que hagamos un esquema que estamos trabajando con la Secretaría de Inclusión Social y con el ISNA, de lo que se conoce como atención a la primera infancia, un modelo de atención integral a las necesidades del niño en el periodo que esté en prisión, pero su madre desarrollando una vida productiva, educativa, de conducta, que le permita recuperar todos sus valores, todo su esquema, para que cuando vuelva a convivir con el niño sea capaz de guiarlo. Licenciado, vamos a tocar el tema de las granjas porque nos interesa, pero antes vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continuamos. Licenciado, le decía que íbamos a tocar el tema de las granjas, pero antes, preparando este programa, dimos con una información de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un informe que creo que presentó en febrero de este año y mencionaba su preocupación porque decía, una buena parte de la población son detenidos injustamente. Yo sé que es bien fácil llegar a un reo y preguntarle, ¿usted es inocente o culpable? Sí. Obviamente voy a decir que inocente, pero de verdad, ¿cuál es la realidad? ¿Qué tanto la gente que está ahí metida ha llevado un proceso judicial tan transparente que su condena valía la pena o la ameritaba? Y además yo le agregaría que nos dé el dato de cuántas capturas van en el año, porque C. Martínez nos está preguntando insistentemente cuántos hay de nuevos ingresos en el sistema penitenciario. Bueno, comienzo por la última parte de este dato. En el último trimestre la Policía Nacional Civil ha detenido alrededor de 17,000 personas. De estas no las tenemos todas en el sistema porque uno hacer una simple suma estallaría en las cárceles del país. Pero el hacinamiento de los centros penales y que ya no podemos recibir más gente ha provocado una especie de lo que en el Gabinete de Seguridad Pública llamamos el subsistema de la policía, porque las Bartolinas tienen un hacinamiento similar al que ya tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, hay un alto porcentaje de personas que están en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil para responder a la inquietud que plantean ahí. Por otro lado, el informe que presenta, esta es la Comisión contra las Detenciones Ilegales. Ese es un informe, evidentemente, de tipo provisional, no es el informe definitivo. Lo que ahí intentan dar son como alertas al Estado parte, porque es una comisión que vino de la OEA, para verificar las condiciones de privación de libertad. Es obvio, muchas de las personas con las que ellos hablaron se refirieron a que son sentenciados y que nunca fueron llevados
ante un juez. Esas eran como de las cosas que reiteradamente decían. Yo le explicaba a la comisión en ese momento que eso no es cierto, porque las reglas del proceso penal salvadoreño establecen de que no se le puede condenar a alguien si no está presente al momento de la vista pública. Por tanto, yo no creía que hubiesen sentencias condenatorias de personas que no estaban al momento del Pero usted fallo. no lo cree o está totalmente seguro, porque usted acaba de asumir, bueno, asume o es parte de centros penales en este gobierno, pero ¿qué pasa en el pasado? Puede haber existido esa falla. Desde luego que sí. Yo me refiero, por ejemplo, cuando es una pregunta de esa naturaleza, al caso que hizo público un medio de comunicación, que se hizo público porque nosotros iniciamos una investigación, que una persona estuvo casi 11 años detenida de manera ilegal. ¿Por qué? Estaba a la orden de 2 tribunales. En uno lo sobreseyeron y en el otro revocaron un beneficio que luego dijeron ya la cumplió. Pero en ambos casos ninguno de los 2 jueces hizo saber al otro su resolución y tampoco mandaron la resolución a los centros penales, al centro penal donde él estaba detenido. Resulta que el director del centro penal toma contacto con nosotros y nos dice, tengo una persona que aquí alega que a él está libre y que tiene ya ratos de estar libre. Y cuando le preguntamos, ¿y qué es ratos para él? 10 años. No, pero perdone, ¿y cómo es esa situación? Entonces empezamos a indagar y cuando empezamos a pedirle a los jueces las resoluciones, no nos la mandaban. Entonces decidimos que uno de nuestros abogados fuera a cada uno de los tribunales a sacar las resoluciones. Y cuando nos percatamos que estaba por un lado sobreseído y en el otro lado había cumplido con el término de la revocatoria que le habían dado, nosotros hicimos una resolución en la que se puso en libertad y se le comunicó al juez. Pero este es como un caso emblemático. ¿Están revisando caso por caso para que no se den este tipo de irregularidades? Porque al final del día los medios no... Es bien difícil que hagan una denuncia de los 25.000 presos. Nosotros, a partir de que instauramos el sistema de información penitenciaria, estamos haciendo una revisión permanente y periódica de lo que es los cómputos y los términos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces, y en esto sucede que los jueces no tienen una distribución equitativa de la carga laboral. Por decir algo, el juez primero y segundo de vigilancia de San Salvador tienen a su orden a 3.800 personas privadas de libertad. Pero hay otros en el interior de la República que tienen 700. Entonces, y tienen diferente carga laboral, pero tienen una estructura administrativa y de recursos, si no idéntica, por lo menos muy, muy parecida. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición del órgano judicial esta información para que la Corte pueda tomar las medidas de readecuación o redistribución de la carga laboral, ¿verdad?, de estos tribunales. ¿Cuánto les tomó el proceso de este caso y cuánto podría tomar revisar este tipo de casos para que al final se haga justicia, como se dice? Nosotros llevamos desde octubre de 2010 implementando el sistema. Entonces, desde octubre de 2010, ahí es donde hemos detectado casos de este tipo, que en la gran mayoría es que simplemente no se había mandado la resolución a centros penales. Pero este fue una excepción. Pero no hay un número de casos que puedan estar ahorita ustedes analizando que presenten una situación similar. No tengo conocimiento que las revisiones de expedientes y de estas cuestiones nos estén arrojando este tipo de datos. Ahora quisiéramos entrar un poquito al tema de las pandillas. De todos estos 25.000 reos entre hombres y mujeres, ¿cuántos son pandilleros? Y de los nuevos ingresos, ¿cuántos son pandilleros también? De esos 17.000, ¿cuántos son pandilleros? Ese dato no lo tengo porque de los nuevos, porque eso lo maneja, como están en sede policial, no lo manejo yo. Pero en el sistema penitenciario, alrededor del 33% de la población son personas pertenecientes a maras y pandillas. Pero sucede que también hay fenómenos muy sui generis, como el hecho de que hay cierto tipo de población que dicen, yo no soy pandillero, pero soy afín a una pandilla. ¿Qué significa?
que esta persona podría estar más cómodo en un penal en donde haya presencia de esa pandilla y correr un riesgo si lo llevo a un penal donde hay de la otra pandilla. Aunque no son ya miembros, pero se sienten integrantes, protegidos. pero se sienten protegidos. Hay como unas especies de pactos de no agresión entre estos pequeños grupos. Ahora, siempre en el tema de las pandillas y en vista de este pacto o acuerdo que de cese de la violencia, de las extorsiones, de los chantajes a los alumnos, ellos han pedido una serie de condiciones y al interior de los centros penales. Entre ellas, y corríjame si me equivoco, es el tema de las requisas a las personas que los llegan a visitar. ¿Qué tanto se ha cambiado? El tema también de la Fuerza Armada custodiando al interior de las cárceles. ¿Qué tantos cambios han habido, director? No, aquí quizás hacer primero una precisión. El tema de la Fuerza Armada y de los registros no tiene que ver con esta tregua. Pero ellos lo mencionaron. Ellos lo mencionaron cuando empezó todo este tema y estas conferencias de prensa y las misas por televisión y todo esto, ellos mencionaron eso. Sucede que nosotros veníamos preparando porque hay dos variables a considerar. Dentro del Gabinete de Seguridad Pública analizábamos, número uno, el decreto presidencial que avala la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad de los centros penales, en primer lugar dice que es excepcional y que es temporal. Entonces, desde que supimos eso, teníamos que empezar un proceso de formación de personal de seguridad propio de los centros penales. Y es así que desde el 2010 a la fecha hemos graduado alrededor de 700 alumnos de la escuela penitenciaria, un número bastante considerable. Por otro lado, también resulta que, dado lo estricto de los controles para el ingreso, habían mutado, porque esto es acción-reacción. Entonces, ya no estaba siendo el principal vehículo de ingreso a los centros penales las personas directamente, la familia, sino se habían movido en el perímetro a hacer lanzamientos. Fíjate que, por ejemplo, lanzamientos empacan teléfonos, hacen paquetitos y los tiran. Uno de los factores que desgraciadamente es una debilidad en el sistema penitenciario salvadoreño es la conurbanidad que tenemos. ¿Qué es esto? Cojutepec, que tenemos de vecinos que nos divide solo una pared, la alcaldía municipal, Saltepeque también. la comunidad, que es Saltepeque. Mariona queda en una posición en desventaja geográfica de los vecinos. Entonces, no necesita ser un campeón olímpico para que un lanzamiento del interior de estas casas llegue a los patios. Y la Fuerza Armada lo veía todos los días, pero claro, ¿cómo identifico quién de un mar de gente lo pidió o lo tomó en el patio? Entonces empezamos a discutir que había que tomar una estrategia que permitiera a la Fuerza Armada ampliar el perímetro de rondas, de intervenciones, y gracias a esta readecuación que se ha hecho, por ejemplo, cerca del penal de Gotera, pero digo cerca, a unos 2 kilómetros, han sido detenidas personas que llevan droga, ya en los paquetitos preparados para ir a hacer los lanzamientos. Cerca de Mariona, gente que lleva teléfonos celulares. En Apanteos, igualmente, paquetes de 15 teléfonos celulares, que son pero entonces los militares hacen requisas, pero afuera del penal. ¿Y qué? Así es. Lo ven a uno sospechoso y le dicen pare y... Sí. Okay. Sí, y tienen como patrullas que pueden intervenir cuando alguien hace un lanzamiento, pueden darle persecución e intervenirlo y capturarla. Ahora, al interior de los centros penales, ¿han habido cambios a partir de estos temas de los pandilleros, de estas solicitudes, o no ha habido ningún cambio? ¿No se ha hecho eco de lo que ellos han solicitado? No, cómo no, lo que pasa es que con el gabinete siempre valoramos que hay medidas que cumplen su función y hay que ir adoptando otras. Por ejemplo... ¿Cómo cuáles? Voy a esto. Resulta que se había restringido el tiempo de la visita familiar y la visita
de menores. Porque evidentemente hay una obligación de ley de cuidar el desarrollo psicoemocional de los menores de edad. Pues bien, ahora que ha pasado toda esta dinámica, resulta que además de la dinámica propia de la tregua, hemos tenido la dinámica de formación de personal. Entonces tenemos más personal que controla mejor los espacios de la visita. Y en términos... Entonces pueden ingresar los niños sin el riesgo de que vayan a ser abusados al interior del salón de visita familiar. Y en términos de formación penitenciaria, usted hablaba de que se han graduado más de 700 alumnos de esta escuela. ¿Lo rotan o cómo Sí. hacen? Porque una de las críticas principales era de que los mismos custodios incluso llegaban a corromperse o por miedo terminaban accediendo a las demandas de los internos. Yo creo que el tema del miedo es una variable que está ahí, pero yo no la acepto prima facie, porque si alguien tiene miedo no vino a pedir trabajo en el Ministerio de Salud, no vino a pedir trabajo a un kindergarten. Lo que vino es a pedir trabajo a la Dirección de Centros Penales. Trabajamos con personas en conflicto con la ley. Por tanto, lo del miedo es una condición que se sabe desde que uno asume o pretende asumir una función. En ese sentido, yo creo que también el tema de la corrupción es por la debilidad de los controles. Nosotros, a la par que llevamos el proceso de formación, tenemos una serie de controles sobre nuestra propia gente, porque que sea nuevo no significa que esté blindado. Hacemos todo para que no se corrompa, pero si alguien se llega a corromper, igual lo depuramos de manera inmediata. Vamos a ir a una pausa comercial, ya vamos a regresar y vamos a leer algunos de los mensajes que nos han mandado por Facebook y por Twitter. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela. Exígela. Practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. Vamos con el programa y les decía que vamos a leer algunos de los mensajes que ustedes amablemente nos han puesto en el Facebook de Sin Su Permiso. Nosotros preguntamos ahí en la mañana, ¿creen que la población de centros penales se merecen estar en diferentes condiciones? Y nos comentan Maxwell Urías, si creen ellos que dañar, matar y arruinar la vida de las personas en su momento fue lo correcto, entonces sí deberían de cambiar el lugar y que sea mejor, pero deberían haber pensado ellos primero en los demás como para estar exigiendo derechos. ¿Qué me dicen de los derechos de quienes violaron, mataron las familias que han sufrido? Obviamente creo que tiene que ver un poco con el tema de las pandillas. Edgar M. Cruz dice, por mí ni agua les daba, ¿y de cuáles derechos hablan ellos? Cuando ellos nos quitan los nuestros en la calle sin piedad, matando, hiriendo personas, despojándolas de sus pertenencias, y ahora ellos piden derechos, por favor, que sean responsables y que asuman las consecuencias de sus actos. Tania Maravilla dice, si deberían mejorar, porque eso permitiría la verdadera rehabilitación de las personas. Si lo que desean es venganza, entonces esas personas con rencor en su corazón deberían solicitar que se apruebe la pena de muerte. Pablo José Aquino Osorio, por lo menos debería de haber un programa de rehabilitación para esa gente, para que sean útiles a la sociedad, al salir se les diera el seguimiento para que ya no vuelvan a lo mismo. Joseph El Gama Herrarte dice, la idea que
que dan es como si una sola falla cometieron para estar en esas condiciones. No olviden que antes de caer en manos de las autoridades tuvieron tiempo de reflexionar después de cometer 1, 2, 3, 4, 5 asesinatos. Leo uno más. Coco es, bueno, aquí hay sentimientos encontrados. Si mejorar las condiciones de los centros penales, mejorar la seguridad social, yo digo, démosle con todo. ¿Acaso no es paz la que queremos? La paz no viene de gratis, la paz se construye. Si ellos, los malos, han tomado la iniciativa, que nos queda a los disque bueno, yo creo que debemos apoyarnos por injusto que parezca. Bastantes posiciones encontradas. No sé si Aquí sí, voy a resumir un poco el correo de José Mauricio Salazar, donde dice que en gobiernos anteriores no se estaba haciendo nada y que si se ha llegado a la situación en que está fue por falta de interés en el aspecto de la prevención en nuestro país. Considero que aunque tarde aún es tiempo de poder hacer algo. Parte de la solución serían los talleres vocacionales para que puedan aprender un oficio. Qué caro estamos pagando todos la indiferencia de los gobernantes. Y en el Twitter, la Papa Quote dice, ¿por qué no llevan a los presos a reparar carreteras para que se puedan ganar su comida? Un último comentario, felicitar al señor Rauda por su sinceridad. Ojalá todos los funcionarios dieran a conocer la verdadera situación de sus instituciones. Eso lo escribe en el Twitter. Soy Carlos, tu best friend. Bien. Bueno, gracias por el comentario. Con la persona que escribía que por qué no lo sacamos a trabajar, quiero decirle que ya andan un montón de gente trabajando con el programa Yo Cambio, que son internos en fase de semilibertad, internos e internas, que están saliendo a trabajar y que demuestran que pueden hacer grandes cosas por ellos mismos, por su país y por su familia. Fíjate que, por ejemplo, te voy a nombrar calles. La calle de la unidad médica que hizo el Seguro Social en Soyapango, se hizo 1 kilómetro de calle, que era una calle que históricamente había estado muy mal, y nosotros en asocio con el Ministerio de Obras Públicas, que cree en nuestros programas, el señor ministro de Obras Públicas cree en esto, internos nuestros de fase de confianza del penal de Mariona fueron a trabajar ahí y ellos hicieron la calle. El Ministerio de Obras Públicas puso los técnicos, los ingenieros y el material para hacerlo, y nosotros la parte de la mano de obra. Todo lo que es la cordillera del Bálsamo, la parte alta de la cordillera del Bálsamo, le están dando mantenimiento internas de fase de confianza de Ilopango. En el kilómetro 18 de la carretera panamericana, en el derrumbe que había ahí en la parte de entre Apopa y Soyapango, internos nuestros han estado trabajando ahí desde hace 10 meses. En el desagüe del lago de Ilopango, solo háganse, y ustedes como periodistas, yo les digo, les invito para que lo verifiquen. El lago de Ilopango históricamente era un problema en los inviernos, ¿verdad? Y curiosamente con la tormenta 12E, el lago de Ilopango no fue problema. ¿Qué habrá pasado? Es que estuvieron alrededor de 10 meses trabajando en limpiar el desagüe natural que tiene el lago de Ilopango, internos e internas. ¿Y cuántos reos estamos hablando de estos 24,000, licenciado? Alrededor de 200, pero en este momento es por temas nada más de capacidad. Pero ¿qué es lo que estamos probando? Que pueden hacerlo, que pueden hacer cosas muy positivas para ellos mismos, reitero, para su país, para su familia. Es interesantísimo con estos programas, uno ve cómo van tomando la dignidad de poder aportar algo a su familia e invierten en la situación de que de ser el que vivo recibiendo dinero de quienes están fuera, a ser una persona que yo puedo decirle ahora tome esto, que es lo que yo estoy ganando. Se les da en estos casos se les ha dado un estipendio que es bastante simbólico. ¿De cuánto? De $50 mensuales. Pero más que eso, lo que queremos es que sea una dinámica, que vuelvan a retomar la dinámica del trabajo. Porque fíjate que ellos mismos dicen, pasó un fenómeno, en las primeras semanas de trabajo se enfermaban algunos. Y uno decía, ¿qué pasa? Es que simplemente se habían deshabituado tanto hasta el trabajo a esa Pero esta escala. gente regresa a la cárcel. Vuelve a dormir a la cárcel. Los custodian, valga la redundancia, los custodios, no la PNC. ¿Lo custodia el ejército o lo custodia? No, un tutor Una persona. o un grupo de tutores. No tienen dependiendo. grilletes ni nada, es gente No. que puede escaparse. Sí, Es decir, hay gente que realmente están en una fase de confianza. sí.
Lo que los detiene es su convicción. Cuando De verdad, no, nunca nadie. Pierden más yéndose que quedándose. Si se van en primer lugar, orden de vuelven a captura. Ajá. nueva Tienes que sentencia. andarte una nueva sentencia. Ajá. Y si te capturan, vuelves a la fase ordinaria. Y normalmente ya te queda un año o te quedan unos par de meses para terminar tu pena. Tú ya estás pensando, estas personas ya están pensando en qué hacer de su vida de cara a futuro, no hacia atrás. Y como hablaba aquí el exfuncionario en Facebook, yo tenía entendido que sí habían talleres vocacionales, pero quizás no tienen mucho ¿Qué éxito. exfuncionario? Que ¿Te porque, refieres a- el del, que trabajó intentando el gobierno pasado, el Se señor llama de apellido José Salazar, Mauricio Salazar. que por qué no se les dan talleres vocacionales. Ah, sí hay, lo que pasa es que... Sí hay, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, nosotros llegamos a romper con unas dinámicas que mi antecesor, el ahora viceministro de Justicia, y quiero aprovechar porque me dio una orden y es mi jefe, que las felicitara y que les diera un saludo muy, muy cariñoso de parte de él Gracias, para Igualmente ustedes. y Igualmente. extensivo, públicamente. Entonces, decir que nosotros encontramos que, por poner un ejemplo, Mariona, los talleres tienen una capacidad para darle ocupación a 800 personas, pero resulta que hay 5.000. Entonces pasaban 800 trabajando y 4.200 no. Porque no lo rotan. Es que eso le dijimos al director, y cuando le preguntamos, ¿y por qué solo 800? Es la capacidad. Sí, pero ¿y por qué 800? Es que no puedo más. Y le decíamos nosotros, y si usted divide 12 horas que puede tener abierto el taller en jornadas de 3, ¿no le parece que hace 4 veces más? Porque hace 4 turnos de trabajo y rompe con las pequeñas monopolios que habían al interior de la prisión, y eso nos ha funcionado mucho. Entonces hay más cantidad de gente que está yendo a esto. ¿Y qué tipo de talleres son? ¿Producen algo que de verdad les haga sentirse útil o les da más tiempo de pensar? No, mayoritariamente es carpintería y sastrería lo que hay en los penales. Por eso nosotros en las apuestas que tenemos, por ejemplo, la granja, la de mujeres tiene una vocación agrícola, ¿verdad? Porque aprovechamos las condiciones ¿Cuántas propias del granjas terreno. están habilitadas actualmente? Oficialmente una, y otra que estamos muy pronto a inaugurar, Oficialmente una, solo de mujeres. solo de mujeres. Cuéntenos un poquito la dinámica de las granjas. Es una experiencia muy, muy importante, yo diría, para mí, una de las mejores satisfacciones que me voy a llevar al irme de este trabajo, es que uno puede ver que en realidad cambió la vida de alguien haciendo eso. Fíjate que en esta granja, por ejemplo, estas señoras empezaron a trabajar en el propio penal de Ilopango, sembrando rábanos, sembrando algunas legumbres, cuidando un par de conejos, y dijimos nosotros, si lo pueden hacer en pequeño, tenemos que ser arriesgados y hacerlo en lo grande. Era la idea con la que el licenciado Moreno nos planteaba el reto. Si lo hicimos en pequeño, a escala, lo podemos hacer en grande. Entonces nos retaba al equipo de trabajo de la Dirección General, porque yo creo que la principal virtud que nosotros en la Dirección General tenemos es el equipo de trabajo con el que contamos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacerlo. Y empezamos a luchar, mira, en condiciones en donde teníamos muy poco a favor, si lo queremos ver así, pero siempre bajo la lógica que puedo ver el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces nosotros dijimos, lo vamos a ver medio lleno. Aquí hay un gran potencial, hay unas grandes oportunidades, tenemos que aprovecharlas. Y estas mujeres empezaron a trabajar ahí, ya hay 100, ellas han cosechado. ¿Qué es lo interesante? Que lo toman el proyecto Granja como suyo. ¿Y qué es lo más grandioso de que lo hayan tomado como suyo? Que, por ejemplo, les estamos demostrando que lo que se produce se transforma en un beneficio directo hacia ellas. Lo venden. Pero lo primero fue, la primera cosecha ¿Pero a dónde? es autoconsumo. Y muchas de ellas, algo que nos puede parecer trivial, yo no sabía qué tanto costaba sembrar un rábano. Entonces ahora comerme el rábano tiene un sabor distinto, porque lo cosecharon las propias manos de ellas. Pero ellas ¿Vuelven aclaren a una cosa, prisión? exactamente, ¿a dónde, No, allí, dónde duermen? En la granja. En la granja, en unas condiciones que son mucho mejores a las que tienen por el hacinamiento en los otros penales. ¿Y Y cuánto ella- cuesta ajá. mantener una granja de este Bueno, tipo? la del Estado? inversión inicial que hicimos son $150,000 para preparar condiciones, que es poquísimo,
y nos cuesta alrededor de $25,000 al mes Porque el son 100 mantenimiento. actualmente. 100. Hay niños. Todavía no, pero estamos haciendo unos apoyos a través de Conjuve, por los cuales esperamos que la Unión Europea nos apoye con un fondo para hacer el implemento del proyecto de los niños. Licenciado, pero estas mujeres actualmente están produciendo, están cultivando, ¿a dónde Sí. venden sus productos? En el mercado local del departamento donde están, y además nosotros mismos somos una microsociedad que consume. ¿Por qué? Por ejemplo, somos 25,000 personas privadas de libertad. Si se comen una lechuga al día cada quien, son 25,000 lechugas. Entonces, el mercado cautivo nuestro somos nuestra propia población, y es un mecanismo también de buscar un balance en términos de alimentación de las personas que están privadas de libertad. Y si han tenido tanto éxito esta primera granja, ¿están pensando replicar este proyecto Sí. en otras y no van a haber granjas para hombres solo ¿Cómo solamente no? para mujeres? No, como no, lo que no quisimos es descuidar el enfoque de género, Ajá. ¿verdad? Sí. Porque, vuelvo a la premisa, sistema guiado por hombres, para hombres. Porque si uno lo ve, voy a hacer 2 granjas. Mire, si usted tiene 23,000 hombres y 2,000 mujeres, entonces haga las 2 Para hombres. para hombres. Pero yo iba a dejar siempre hacinado el tema de las mujeres. Entonces dijimos, no, tenemos que ser agresivos. Mujeres también, pero además los hombres tienen que tener su espacio, y en Santa Ana la virtud que va a tener la granja es que esta tiene puede tener una proyección de ser con una vocación también industrial, aparte de lo agrícola, industrial, y ahí hemos tenido acercamientos de 2 empresas esencialmente que están interesadas en poder ¿Cuáles invertir. empresas? No las podría decir ahora mismo públicamente porque no cuento con el aval de los empresarios para mencionarlos, pero están interesados en invertir y que las personas que trabajen ahí sean al 100% privados de libertad. Quiero volver al tema de las granjas y me inquieta algo. ¿Quién vende el producto en los mercados? ¿Van ellas a vender el producto? Sí, y la gente sabe que ellas son personas, que estaban en la cárcel, que no saben. ¿Por No lo qué? saben. ¿Les da miedo el rechazo a ustedes? No, porque Se lo además... pregunto porque están hablando de inclusión y oímos los Sí. mensajes de que hay que darles trabajo a las personas que están reclusas. Entonces, en este caso, ¿cómo lo manejan? No, porque fíjate que, por ejemplo, cuando ellas van por la calle, nosotros no podemos poner un distintivo por el tema de la dignidad, porque yo estaría estigmatizando Denigrándolas a la también. persona, poniéndole el rotulito. Pero, por Son ejemplo, etiquetas. las etiquetas, exactamente. Pero en el caso de algunos, los líderes locales, los alcaldes, ellos sí saben, los líderes religiosos, ellos sí saben, mucha gente lo sabe. Lo que no hacemos es decir públicamente, mira, ahí va por la calle una persona que está privada de libertad y que ahora está haciendo esto. Son personas tan comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Con la diferencia que siguen estando presas. Sí, siguen cumpliendo su pena. Y estas mujeres, cuando ya cumplen la pena, se tienen que ir de la granja penitenciaria Así para es. que reingresen nuevas. Sí. No se planea ampliar la capacidad de No, estas granjas, por por ejemplo. por eso es la idea de lo que plantea el viceministro, que tenemos que tener un mecanismo articulado de tal suerte que una persona que sale, porque ya sabemos que es difícil que ellas puedan, o ellas y ellos puedan tener oportunidades de incorporarse al mercado laboral normal, por eso se está hablando de parques especiales de inserción, cultura de paz, ¿verdad? Porque también ellos, este segmento poblacional necesita este tipo de oportunidades. Vamos a ir a la última pausa y ya regresamos. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces?
Conócela, exígela, practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos. Licenciado, quiero leer un comentario de Osvaldo Calderón. No lo voy a leer todo por razón de tiempo, pero dice: buenas noches, señor Rauda. ¿Está usted satisfecho con el plan del gobierno de mantener esta tregua que a mi punto de vista personal lo que refleja es desesperación e incapacidad, y peor aún que la Iglesia Católica se preste a esta herejías tratando de ser la santa mediadora? También, pero Coco se le responde que él pide apoyo al proceso nada más, que él como salvadoreño, y que al final no importa quién interceda con tal de que se disminuyan los muertos diarios. Y es que en este tema la población está dividida, porque por un lado sí se agradece de verdad que haya una reducción de los índices de violencia, pero al mismo tiempo atemoriza un poco ver a los pandilleros dando conferencias de prensa desde los centros penales, que antes eso no se veía. Y bueno, tendríamos que creer que realmente se sienten arrepentidos y hasta un rap hicieron, pero ¿qué se le dice a la población? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar respetamos, aunque no compartamos la posición del amigo que ha escrito estas cuestiones ahí. Yo creo que los procesos, la historia, la dinámica es tan rápida en términos de la evolución social, que a veces, si tú te recuerdas cuando comenzaron los 80, cuando comenzaron los 90, que han habido sucesos importantes para nuestro país, sucede lo mismo. Y normalmente en un tema como el de las prisiones, como el de la violencia, también es muy controversial. ¿Qué es lo que estamos experimentando? Si hay una reducción importantísima en el tema de los homicidios. Y el señor ministro decía ahora una frase que yo creo que es muy importante. Normalmente las personas que como que más podemos criticar este fenómeno somos los que menos expuestos estamos a él. Es decir, en las comunidades en donde cada día encontrabas un cadáver y ahora tienes casi 2 meses que no, esa gente está súper agradecida. La gente que dejaba a sus hijos en la escuela pública, que vivían rezando porque no sucediera nada en su escuela, la trascendencia de la declaración que hicieron los pandilleros de declarar las escuelas como zonas no en disputas, el hecho de decir se renuncia al reclutamiento forzoso de personas menores y adultos, eso debe llegar mucha paz, mucha tranquilidad a un gran segmento de la población salvadoreña. Pero también en lo personal a mí me generó bastante inquietud, porque me dio a entender entonces que los controles dentro de las cárceles son mínimos, porque si dentro de las cárceles los reos me están diciendo ya no voy a mandar a extorsionar o ya no voy a mandar a reclutar alumnos, quiere decir que las cárceles son el centro de operaciones de estos grupos. Yo creo que hay que matizar. Número uno, no es que hayan controles tan débiles. Significa que lo que le estaban mandando era un mensaje a su gente hacia afuera, porque el que recluta no es el que está dentro, el que está reclutando forzosamente son los miembros de la mara o pandilla que están en la calle, por un lado. 2, cuando hablamos de las extorsiones, es cierto que desde el interior de los centros penales se habrán cometido algún porcentaje. Lo que están diciendo ellos es que en el caso de las extorsiones Mariona, porque los pandilleros no se han comprometido a eso al menos todavía, pero en el caso de Mariona lo que dicen es que lo que esté saliendo de ahí o pretendan hacer desde ahí
lo van a suspender, lo van a detener. Pero no es lo que van a no deberían permitir. estar haciendo Claro, nada. Desde lo ahí. que sucede es que pasa y uno puede tener frente a la realidad diferentes opciones. El tema de la reducción de los teléfonos celulares, sí lo hemos logrado tremendamente. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, yo solo recuerdo la primer requisa general en el penal de Mariona, casi 200 teléfonos. Increíble. ¿Y eso era con el nuevo gobierno? No, esos estaban ahí. Si hemos encontrado teléfonos de modelos incluso totalmente desactualizados en El Salvador. ¿Usted cree que los demás centros penales se comprometan también a detener las extorsiones? ¿O cómo analiza la actitud o la situación en los demás centros penales en este tema en específico? Yo esperaría que sí, que se vayan sumando de manera gradual y paulatina más centros penales para que esto lleve un mayor nivel de estabilidad y de tranquilidad a la población salvadoreña, que es lo que todos anhelamos. ¿Y salen extorsiones del penal de mujeres también o no? En algunos casos la policía ha sostenido que sí, aunque entiendo que Pero se ha comprobado. no he visto casos judicializados, al menos no tengo la información de que hayan judicializado casos Y la de ese policía tipo. le dice de cuántos casos ha identificado, ¿no le ha dado? No, lo que normalmente nos dan son porcentajes, ¿verdad? Que se decía, por ejemplo, que en la zona oriental el 80% de las extorsiones eran derivadas desde un centro penal del oriente, que era específicamente Ciudad Barrios, pero no hay un método infalible de decir, por ejemplo, porque es una discusión que yo tuve incluso con el jefe de la unidad de extorsiones de la Fiscalía, de decir que de tal penal infaliblemente esta extorsión viene de ahí. Lo que hay es una serie de criterios que la policía y la Fiscalía utilizan para, digamos, sostener con mucha razonabilidad que desde ahí viene la extorsión. Aquí me dicen unos absurdismos, dice, este día tengo entendido que comenzaron a extorsionar a una compañera de trabajo, creo que no es solo un problema de los centros penales, sino que un problema de toda la sociedad en sí. Claro. Hay un problema de que la gente sigue teniendo miedo a denunciar, no se sabe, como usted lo dijo, si viene realmente directamente de un penal o de fuera de un penal. Y es que en esto también, como dice la sabiduría popular, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores. A la sombra de las pandillas, también la policía tiene identificado una gran cantidad de extorsiones que no son pandilleros, pero como ¿Usted tiene los ahora porcentajes, señor director? ¿Qué porcentajes son extorsiones de pandilleros y qué porcentaje es delincuencia? No, esa información no la manejo yo, pero sí he escuchado en más de una oportunidad de que la policía comenta de que es también hay un número de ese tipo de casos. Licenciado, nos queda creo que dos minutos, minuto y medio. Rápidamente, cuando Francesca le hablaba de los custodios, ¿qué control ejercen ustedes sobre los custodios para que el mismo sistema no los corrompa y que no pase lo que pasó en el pasado? Sí. Bueno, número uno, hay toda una estrategia que la desarrollamos con la comunidad de inteligencia para estar monitoreando permanentemente al personal de seguridad. Un sistema de cámaras de vigilancia. Cámara de vigilancia y todos los mecanismos de inteligencia que se ocupan en ese sentido. Y por otro, que no cometemos el error de que una persona que está en términos de la corrupción o de facilitación de ilícitos, no hay cosas pequeñas y grandes. No, mire, si no era el teléfono, era el cargador el que llevaba. No importa. No importa, entonces lo voy a trasladar, entonces. Adelante. ¿Me entiendes? Entonces no, para nosotros el plan cero corrupción significa cero tolerancia. Entonces esa persona es separada. Y hay rotación de custodios, de repente que lo manden a un Desde penal luego en San que Miguel. sí. De hecho, en una publicación que sacó un periódico escrito del país, decían que los de Quesaltepeque los habíamos movido por una situación, no sé qué. Nada que ver, es que los estamos moviendo constantemente para evitar justamente el tema de la familiaridad que llegan a tener. ¿Cada cuánto los mueven? Es variable porque tampoco podemos hacerlo predecible. Porque si yo estoy cada mes, entonces empiezan a hacer números y empiezas a programar. Okay. Eso es totalmente variable, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser un mes, 2 meses. Eso depende de la estrategia que vamos implementando día a día. Licenciado, se nos ha terminado el tiempo y de verdad
nos Sí. hemos quedado cortos porque quisiéramos abordar y profundizar en otros puntos, así que desde ya abierta la invitación para que regrese, ojalá que el viceministro le dé permiso. Sí, sí, sí. Le voy a invitar que venga conmigo. Que venga, sí, que acepte porque, Sí. porque no nos ha vuelto a aceptar, ¿verdad? Correcto, correcto. Y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Les reiteramos a las madres su felicitación. Esperamos que mañana la pasen súper bien, a su mamá y a su esposa también. Muchísimas gracias, Francesca. Buenas Gracias, noches. Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Buenas noches a todos. La próxima semana ya Lorena va a estar con nosotros. Un saludo especial a mi esposo. Buenas noches. A continuación,